Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde desde la casa de oración en Pérez Celedón, San José, Costa Rica. Bienvenido a este análisis gramatical hoy con Mateo 9:28. Antes de iniciar este programa, invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube. De esa manera, pues, creceremos en mejores lugares. Dale like, vamos creciendo en mejores lugares. Eso significa que más personas tendrán la oportunidad de verse bendecido por este análisis gramatical de Mateo 9:28. Invitarlo para que conozca, se familiarice con el diccionario digital que hemos creado para hacer traducciones, rápidas pero también exactas de el Nuevo Testamento. Excavadigital.com. Visite nuestro diccionario, conózcalo. En tercer lugar, invitarte para que nos ayudes a evangelizar compartiendo este video en tus redes sociales. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice Oseas 4:6. Los objetivos de este programa se esbozan en las preguntas que aparecen en el centro de su pantalla. ¿Qué dice el texto bíblico, la parte exegética? En este programa haremos una traducción lo más literal posible de los manuscritos más antiguos. Por supuesto que usaremos los grandes avances del aparato crítico propuesto por Nestle y Aland, el texto que nos propone Nestle y Aland con su aparato crítico, que es lo mejor que tiene el planeta en este momento. También visitaremos los manuscritos más antiguos que tenemos, el Códice Sinaítico y Vaticano, y haremos una comparación con el texto que nos propone Nestle y Aland para demostrar la fidelidad que tienen los textos de Nestle y Aland en el contexto exegético. El segundo objetivo, ¿qué quiere decir el texto bíblico? La parte hermenéutica, la parte interpretativa, pues usaremos en primer lugar un análisis morfológico palabra por palabra, en este caso la perícopa de hoy, Mateo 9:28. Palabra por palabra usaremos un poquito lo que es la sintaxis cuando así lo requiera. También la parte histórica, la parte, digamos así, de hermenéutica, de contenido, de significancia del texto bíblico, pues veremos lo que nos dice la Reina Valera 1995, la Biblia de estudio, lo que nos dice la Biblia Jerusalén y también lo que nos dice Robertson y Roberto Hanna, que es tal vez lo mejorcito que tenemos. Hay mucha más información y los insto para que las busquen, las conozcan y enriquezcamos la hermenéutica del texto sagrado. En tercer lugar, la parte teológica. ¿Qué me dice el texto bíblico? La parte tal vez más importante. Nosotros podemos leer la Biblia desde un punto de vista netamente científico, podemos leer la Biblia desde un punto de vista filosófico, podemos leer la Biblia desde un punto de vista teológico o podemos leer la Biblia desde un punto de vista literal, ¿verdad? Nosotros usamos el método teológico, es decir, desde el punto de vista de la fe. La teología bíblica, la teología del Evangelio nos lleva al amor. No nos vamos a los extremos de una documentación científica sin fe. Creemos que la ciencia nos aporta un gran conocimiento sobre la palabra de Dios, pero tiene que ir acompañado de la fe, del amor. Es decir, no es solo un texto cualquiera, sino que es un texto que sí se analiza con las herramientas que nos da la ciencia, por supuesto, pero
sin dejar la fe. Igualmente, entonces, la lectura teológica del Evangelio nos lleva a usar lo que nos da la ciencia, lo que nos da la filosofía, pero sin dejar de lado la fe. La fe, que es lo más importante. Desde el momento en que la teología bíblica deje la fe, deja de ser teología bíblica. Bien, hemos grabado una cantidad enorme de programas, los cuales los hemos clasificado en orden de importancia en páginas gratuitas. Yo lo insto para que usted hurgue estas páginas, digite mi nombre, es Jim Calderón Valverde en Google, y estas páginas aparecerán y usted será bendecido por la información que yo con mucha humildad quiero transmitirle a todos ustedes. El texto bíblico Mateo 9:28, Jesús cura a 2 ciegos, es este: mas trasladando Jesús hacia la casa, arrimaron a él los hombres ciegos. Los hombres ciegos. Y dice a ellos el Jesús: ¿creéis que puedo esta misericordia hacer? Dicen para él: sí, Señor. Ya explicaremos esta traducción literal del texto bíblico tomando en cuenta los sustantivos omitidos del texto bíblico. La Reina Valera traduce: al llegar a la casa se le acercaron los ciegos y Jesús les preguntó: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. La Biblia Jerusalén 1976 traduce: y al llegar a casa se le acercaron los ciegos y Jesús les dice: ¿creéis que puedo hacer eso? Dícelen: sí, Señor. Vamos inmediatamente a el texto interlineal para ir viendo lo que este texto nos está enseñando, ¿verdad? Cuando Jesús va a curar al hombre ciego. Lo primero, vamos a ver lo que es el interlineal. El sonti de. Este de es, digamos, es una conjunción que va al inicio, más trasladando. El sonti, que es un auristo activo, es un participio auristo activo masculino singular dativo, más trasladando ¿quién? Jesús. Está omitido Jesús. El texto no lo presenta porque no es necesario. Más trasladando hacia la casa, sabemos que hacia la casa de los ciegos, o hacia la casa donde Jesús iba, se le aparecen los ciegos. Dice trasladando Jesús. No es necesario escribir Jesús. Sin embargo, aquí lo escribo porque es el sustantivo omitido. ¿Por qué el participio está en masculino singular dativo? Porque el sustantivo al que hace referencia está en masculino singular dativo. Es decir, está sencillamente utilizando un verbo que es adjetivo, es decir, un participio, para decir lo que va a decir. Entonces, trasladando Jesús, no es necesario escribir nada más. Dice istin ikia, hacia la casa, ¿verdad? Arrimaron a él, prosilton aftó, arrimaron a él, ¿verdad? Entonces Jesús se traslada a la casa y se le acercan unos ciegos, ¿verdad? Se le acerca, arrimaron a él. ¿Quién arrimó a él? Vamos a hacer el otro texto. Dice, arrimaron a él, dice, y tifli, los ciegos. Los ciegos es un adjetivo. Todos sabemos que los adjetivos hacen referencia a un sustantivo. Los hombres ciegos. Los hombres ciegos. ¿Por qué no lo menciona? Porque tampoco es necesario. Los ciegos, se sabe que son hombres por mucha razón. Primero por la terminación y, ¿verdad? Es un adjetivo. La terminación y indica que es plural, nominativo, sujeto. Los hombres ciegos arrimaron
Entonces aquí está muy claro el texto. Luego dice que y legi, dice aftis, dice a ellos o Jesús, dice a ellos el Jesús. Ahí sí explica que el que está hablando es el Jesús con artículo, es un nombre propio, pone Jesús con artículo, tomarlo en cuenta para las diferentes traducciones que vamos a ir haciendo, ¿verdad? Pasamos la diapositiva. Pistébete, pistébete, creéis, y aquí viene un signo que escribe Nestle Alan, que es signo de pregunta. Pistébete, creéis, oti, que, díneme, puedo, tofto, esta qué, este tofto que aparece aquí, que es un pronombre demostrativo, esta hace referencia a un sustantivo neutro singular acusativo. Ellos le pedían misericordia, ten misericordia de nosotros. No sé si ellos, si usted recuerda el texto anterior, ellos le decían, ten misericordia de nosotros, ¿verdad? El texto bíblico donde ellos le pedían, Señor, ten misericordia de nosotros, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, gritando y diciendo, misericordia de nosotros, hijo de David. Misericordia de nosotros. Y aquí, pues, sabemos que es esta misericordia. Por el contexto, es decir, por Mateo 9:27, sabemos que es misericordia. De hecho, la palabra misericordia, eleos, ¿verdad?, que aparece omitido, es neutra, ¿verdad? Es neutra, singular acusativo. Por eso tofto es neutro. Por eso tofto es neutro. Ten esta misericordia, y viene pise, hacer. ¿Ustedes creen que yo puedo hacer esto? Es una misericordia. La sanación es una misericordia. Ten misericordia de nosotros. Bien, eso en el interlineal. Y luego legusin, dicen afto, dicen para él. Ne, kirie, sí, Señor. Ne, kirie, sí, Señor. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos ya el texto claro. Ese kirie, ¿verdad?, en forma vocativa, es decir, es expresivo, por eso los signos de admiración, es sí, Señor, es una expresión de júbilo, de alegría, de fe. Bien, este texto no tiene comentarios ni de la Reina Valera, ni de la Biblia Jerusalén, ni de Robertson, ni de Roberto Hanna. Vamos entonces de inmediato al Códice Sinaítico del siglo IV, y dice así, el sonti. Vamos a buscar el sonti. Aquí está el sonti, ¿lo ven? De, que es pospositivo, ¿verdad?, de istin y kian, ¿verdad? Y aquí el sonti de is no lo vemos, ¿verdad? Viene auto, aquí está, viene auto, y luego viene is, vamos a ver, el sonti de afto, el sonti de afto, istin, y luego nos vamos a istin, y viene oikian. Es decir, ¿qué es lo que viene ahí? Viene primero afto y luego más trasladando, trasladando el, más bien viene omitido aquí, no, ya vamos a ver si es este es otro, más trasladando hacia la casa, más trasladando él hacia la casa, así viene el texto del Sinaítico. Dice prosilson, y luego viene afto, prosilson, arrimaron a él. Entonces sí, trae un pronombre personal, afto, más trasladando él hacia la casa. Así viene. Luego viene y
tifli. Y, ahí viene I. Ahora viene tifli, aquí viene otra palabra que está omitida, ¿verdad? Porque viene que, y leggi, aquí está leggi, y dice, aftis, hasta aquí, y luego viene o y sus. Aquí aparece la omicron pequeñita, no sé si la ve, viene rarita, casi borrada, y viene Jesús. Y sus, la iota y la sigma, la primera y la última letra. Viene el nombre abreviado, pistébete. Entonces viene pistébete. Ajá. Y luego aparece oti, díname, muy bien. Tofto, aparece omitido, tofto, ¿verdad? Aparece omitido. Ves que vienen bastantes cambios, ¿verdad? Tofto, poisai, mai, tofto, no aparece. Vamos a ver si aparece más. Aquí aparece más adelante. Tofto, ¿verdad? Y min aparece omitido. Puedo, y min, tofto. Pise. Ajá. Ahí aparece pise. Legusin. Afto. Viene afto. Y ne, que es sí, kiri. Y aquí aparece kiri diferente. No, aparece bien. Kiri aparece abreviado, señor, la capa y la epsilon. Lo ve. Pero veamos que vienen dos palabras omitidas, ¿verdad? Que no sabemos, veríamos por qué se omiten, pero omitidas y otras interesantes porque están omitidas y está agregada, digamos. Como que el texto entre el sinaítico hay unas pequeñas variantes. De alguna manera podemos decir, esos son variantes, por eso es muy importante el texto, ¿verdad? de Nestlé Allen. Por eso es muy importante saber que muchas veces estas variantes podrían dar la sospecha de que altera doctrinas importantes del Evangelio. Hasta el momento no se ha encontrado una variante que nos diga que atenta, por ejemplo, contra la divinidad de Jesucristo. No se ha encontrado. Entonces son variantes interesantes. Veamos ahora el códice Vaticano del siglo IV. El tonti o el sonti, aquí está, de is, tin y kian, prosilton, y kian termina aquí, ¿verdad? Prosilton, aquí esto significa la ni, ¿verdad? Prosilton, omitida la ni, prosilta, pareciera que dijera, ¿verdad? Afto, y tifli, que leggi, aftis, aquí está, o Jesús, o Jesús aparece abreviado,
Pistébete. Pistébete. Aquí está. Termina al otro lado. Oti díname. Oti. Oti. Y aquí aparece otra vez esta palabra. Vamos a ver dónde comienza. Tofto. No, Tofto está aquí. Oti. Díname es el que aparece. Oti, díname. Falta díname. La palabra díname, esta palabra es la que falta. Díname. Tofto sí aparece ahí. Tofto y aparece. No, aquí aparece díname. Tofto, díname. Ajá. Y luego poise. No, sí aparecen todas, pero aparece invertido esta palabra con esta. Sí. La que sí aparece bien interesante, ¿verdad? Es este texto de el sinaítico, donde sí hay varias omisiones, pero nada de doctrina, sino es como de copistas más que todo el problema. O no sabemos si venían algunos manuscritos ya con algunas variantes. Imagínense, hay variantes en nosotros en menos de 100 años. Vamos ahora a las palabras. El sonti, lo primero que yo hago con el texto sagrado es buscar en un diccionario. Entonces, es lo primero, ¿verdad? El peor error es no buscar en un diccionario. Entonces, el sonti, aquí está el sonti, me aparece esta opción y aquí tengo esta opción, ¿verdad? Yo le doy un pantallazo y me la llevo a el diccionario. Esta es la palabra. Entonces, que yo busqué en el diccionario el sonti y voy a ver un momentito la gramática del sonti. Vamos a ver la gramática. Lo primero que yo veo es que es un participio, el sonti. Entonces lo tengo aquí en un cuadrito donde yo hago el análisis. Es un participio y así es para que usted también lo haga cuando usted hace las traducciones. Luego dice que puede ser un auristo activo masculino singular dativo o puede ser un neutro singular dativo, cualquiera de las dos. Es decir, vamos a ver aquí el paradigma, por ejemplo, para entender esto, ¿verdad? ¿Cuál de las dos es? ¿Verdad? Entonces, veamos el paradigma. Esto viene de érgome, que es trasladar. Érgome en el auristo pasivo, en el auristo activo, porque es auristo activo, lo ve aquí, auristo activo. En el auristo activo se traduce trasladando, porque es activo, trasladando. Trasladándome, medio. Siendo trasladado, pasivo. Entonces, así cuando depende de la acción del sujeto en la oración. Aquí es activo, el sujeto se está trasladando. Pero vea que lo tenemos en masculino, singular dativo, masculino, singular dativo, ¿verdad? El sonti, y lo tenemos también en neutro, singular dativo. ¿Lo ve? Entonces, curiosamente, es o masculino o neutro. Trasladando, trasladando, que es trasladando, que viene de érgome, ya lo vimos, que es un auristo activo masculino. Yo pongo masculino. ¿Por qué masculino? ¿Verdad? ¿Por qué no neutro? Bueno, ¿quién es el que está trasladando hacia la casa? ¿Quién es el que está trasladando? Y tal vez en una voz media hubiera sido trasladándose, pero está hablando de que él está trasladando, y ¿por qué no? Implica que él por sus medios se traslada. Pero en este caso, el que se está trasladando es Jesús. Jesús podría ser el sustantivo omitido aquí. Y de hecho estamos hablando de Jesús. El autor no considera necesario escribir quién es el que está trasladando, porque el contexto nos dice, si usted busca el contexto,
Está hablando de que pasando por ahí Jesús, siguieron a él 2 hombres ciegos, trasladando hacia la casa. Es decir, estamos viendo que el que se está trasladando es Jesús. El autor sagrado, el agiógrafo, considera que no es importante decir que el que se está trasladando es Jesús. Más trasladando, ¿verdad? Trasladando, como es Jesús, entonces es masculino, ¿verdad? Trasladando, creo que queda claro. Luego dice trasladando. ¿Quién está trasladando? Ya vimos que entonces, como es masculino singular dativo, ¿verdad? Entonces está haciendo referencia a un sustantivo masculino singular dativo. Entonces ponemos Jesús en masculino singular dativo, que Jesús ya sabemos que es un sustantivo, que tiene que ser masculino singular dativo, tiene que ser, ¿por qué? Porque tiene que concordar con el participio, concuerda en género, número y caso como si fuera un adjetivo. Trasladando. Y Jesús, masculino singular dativo, es este. Ven ustedes, por ejemplo, la semejanza con el genitivo y con el vocativo. Entonces, Jesús, yo creo que está clarito, ¿verdad? La partecita que el que se traslada es Jesús y que el autor sagrado considera que no es necesario ponerlo. No va a haber ningún enredo, se sabe que es Jesús el que se está trasladando. Y luego aparece el sonti de, ¿verdad? Es la segunda palabra que aparece. Trasladando Jesús, que no lo dice porque no es necesario. Y luego aparece de que es pospositivo. Es decir, esto va adelante, por eso se traduce adelante. Más trasladando Jesús, más, lo ponemos de primero, porque va de primero. Este de, que es una conjunción, ya lo vamos a ver aquí. Usted lo busca en el diccionario y dice que en la situación gramatical lo primero que va a encontrar es que es una conjunción. Es decir, es como una señal de tránsito en el texto. Es una conjunción. ¿Qué tipo de conjunción es? Bueno, es una conjunción coordinada continuativa. ¿Por qué continuativa? Porque lo que está haciendo es dándole continuidad al texto anterior. Es decir, está uniendo, no está uniendo oraciones, sino está de alguna manera siguiendo el diálogo, el diálogo o el relato, más trasladando Jesús, digamos, entonces por eso es continuativo, ¿entiendes? Es continuativo. No se conjuga, no tiene número, no tiene caso, es decir, es un sustantivo invariable, ¿verdad? Más trasladando Jesús, creo que ahí quedó clarito, ¿verdad? Como ya lo dije, más trasladando Jesús, digamos aquí, aunque no aparece la palabra Jesús, el autor sabe que no es necesario mencionarlo, por eso no lo menciona. El griego va a mencionar cuando es necesario aclarar algo para que no se nos enrede. Cuando hay posibilidad de un enredillo, entonces el griego sí nos va a ayudar. Aquí, no, ahora sigue la otra parte. Istin y Kian. Esto va casi unido. Istin y Kian, por eso lo hemos puesto aquí, porque esto es una preposición. Es una preposición. La preposición nos ayuda a definir los casos, es decir, las funciones de los sustantivos. Nos ayuda a definir qué es lo que significa. Y aquí dice hacia la casa. Hacia la casa. ¿Verdad? Entonces Jesús va hacia la casa. Vamos a ver. Hacia la casa. Vamos a ver si veo en el Jesús puede ser que se dirija hacia su propia casa, ¿verdad? No lo menciona el autor sagrado. Bueno, hay que leer bien el contexto, a ver, para leer esto. Pero Jesús va hacia la casa. Istin y Kian, ¿verdad? Hacia la casa. Este is es una preposición que va a acompañar al sustantivo para definir su función, su caso, como lo dije.
se usa con el acusativo. Es decir, ¿qué me está diciendo? Que lo que viene está en acusativo. Y es cierto. Es una preposición que se usa con acusativo. Es decir, que el artículo y el sustantivo están en acusativo. ¿Ve? Define este es el caso, ¿verdad? Estos son los casos, caso acusativo. Por eso el caso acusativo es lo que define la función del sustantivo. Este sustantivo está en acusativo, función acusativa. En español usamos mucho los complementos. Está en complemento directo, indirecto, complemento circunstancial, de modo, de lugar, de tiempo, etc. Entonces es lo mismo. En este caso es acusativo, ¿verdad? Está definiendo la función del sustantivo. Hacia, is, entonces tenemos clarito, ¿verdad? Es igual porque es invariable, es una preposición, y luego dice tin y kian, is, tin y kian, que va junto, tin y kian, entonces buscamos tin, sabemos que es un artículo que va acompañando al sustantivo, y kian, la situación gramatical de kian, bueno, obviamente femenino singular, es sustantivo, es femenino singular acusativo, ya está definiendo el género, está definiendo el número y ya el caso, ¿verdad? Que quedaba con la preposición definida. Viene de IKEA, es decir, este es el paradigma, buscamos el paradigma de IKEA, aquí lo tenemos. ¿Y qué tenemos aquí en IKEA? Que es un femenino singular acusativo, femenino singular acusativo, tin y quien, es todo esto, ¿lo ve? Ahora, podemos usar preposiciones propias cuando no viene preposición, pero aquí el autor ya me puso la preposición is, hacia, es decir, la preposición es, eso sería hacia la casa. No tengo que agregar ninguna otra preposición, porque ya el autor sagrado me lo puso, hacia la casa. Definió que Jesús va hacia la casa. Se está trasladando hacia la casa. Pasamos la diapositiva y viene prosilson o prosilton. Lo buscamos en el diccionario también, prosilton. Y vamos a ver la situación gramatical. Dice que es un verbo, entonces es importante, bueno, lo escribimos acá, sabemos que es un verbo, luego también sabemos que está en auristo, indicativo, activo, tercera plural. Auristo, indicativo, activo, tercera plural. Viene de prosérgome, este es el paradigma, viene de prosérgome. Entonces aquí tenemos prosérgome, pero vamos a buscar el auristo de prosérgome, aquí lo tenemos, modo indicativo, el verdito es el modo indicativo, la voz activa, yo lo escribo en amarillo cuando el sujeto realiza la acción, y buscamos prosilton, que dice que está en tercera plural. Tercera plural, entonces buscamos el plural, la tercera, 1, 2, 3, y lo encontramos aquí, prosilton. ¿Ah? Prosilton o prosiltan, puede ser, ¿verdad? Creo que aparecía algo de eso en el códice, que puede ser prosilton o prosiltan. Entonces, el prosilton es el verbo arrimar, arrimaron. Entonces se traduce arrimaron, así lo traducen. Mas trasladando Jesús hacia la casa, arrimaron, es decir, alguien se le arrimó. Vamos a ver quién se le arrimó. Arrimaron. Ya usted sabe aquí la conjugación. Hagámoslo en plural. Nosotros arrimamos, vosotros arrimasteis, ellos arrimaron. Se conjuga, es un verbo. Aftó, lo buscamos en el diccionario, aftó, y resulta que la situación gramatical es esta. Es un pronombre personal, aftó, y puede ser masculino singular dativo o neutro singular dativo. Yo escojo masculino singular dativo. ¿Por qué? Bueno, veamos el paradigma. Viene del paradigma aftos. Entonces, este es el paradigma. Viene de, entonces,
está en masculino, singular dativo, pero también está en neutro, singular dativo. Y yo escogí el masculino. ¿Por qué? Bueno, veamos el antecedente. Prosilton arrimaron aftó a él. ¿Quién es él? Él es Jesús, ¿cierto? Arrimaron a él, los ciegos se arriman a Jesús. Y entonces ese él es un Jesús, es un sustantivo masculino, por lo tanto es masculino singular dativo. ¿Ve? Arrimaron a él. Arrimaron a él, pasamos la diapositiva, y tiflí. Entonces, bueno, arrimaron a él, bueno, y tiflí, veamos y tiflí. Bueno, antes quiero agregarles lo siguiente, y aparece ahí, y aparece tiflí. Ahorita vamos a buscar tiflí y usted se va a dar cuenta que tiflí es un adjetivo. Es decir, los ciegos, porque eso es lo que significa itiflí, los ciegos hacen referencia a un sustantivo omitido. Los hombres ciegos. ¿Por qué el autor sagrado los omite? Porque no es necesario. No es necesario que diga los hombres ciegos. Se sabe que son hombres ciegos. Por la desinencia, ¿verdad? La desinencia que es y me indica que es masculino. Entonces son los hombres ciegos, ¿está bien? O los varones ciegos, como usted quiera decirle. Pero los hombres ciegos, eso es un sustantivo omitido que tiene que ver con y, el artículo masculino plural nominativo, ¿verdad? Y masculino plural nominativo. Y tiflí, que es el adjetivo, ¿verdad? Hace referencia, tiflí es masculino plural nominativo, entonces, y es masculino plural nominativo, entonces tiene que ser hombres, los hombres ciegos. De hecho, si buscamos anthropy, es un sustantivo masculino plural nominativo que viene de anthropos, hombre, y estaríamos escogiendo ¿verdad? Es Solo que anthropy viene omitido. ¿Por qué viene omitido? Porque no es necesario. Con él o sin él, la oración significa lo mismo. Entonces nos estamos economizando, digamos así, escribir de más o hablar de más. Y eso es una expresión que nosotros también... Ahí vienen los ciegos, ¿verdad? Miren los ciegos. Nosotros mismos en español lo usamos. Omitimos los hombres ciegos, los señores ciegos, etc. Pero sí sabemos que es un masculino plural. Bueno, luego viene tiflí, ¿verdad? Viene y, que y hace referencia a un sustantivo omitido que no es necesario mencionar. Y luego viene el adjetivo. Esta es la misma situación cuando encontramos los participios. Los participios aparecen con artículo y omiten el sustantivo porque no es necesario decirlo. No es necesario. No es necesario decirlo. A veces con solo el artículo, a veces sin el artículo. Aquí ponen el artículo. Tal vez con una especie de énfasis en que son hombres, no son ciegos. No, el tiflis, sí, los hombres ciegos, sí. Es que estoy haciendo una traducción más adelante de los mudos también. Pero no, sí, tifli es ciegos. Cuando menciona la palabra es porque está haciendo el artículo, está haciendo referencia a que, digamos, a que realmente el énfasis es que son ciegos que van a ser curados. El autor está enfatizando en el milagro, en que son ciegos y van a ver. Por eso menciona el artículo, ¿verdad? Pone el artículo. Hay palabras a las que les omite el artículo. No es porque la palabra no es importante, sino porque en la oración el énfasis está más puesto en el adjetivo. Quieren que se vea el adjetivo. Se acercaron a él ciegos. No, los ciegos. También hace referencia a que son los ciegos del versículo anterior, del versículo 28, del versículo 27, perdón. Del versículo 27 que dice,
siguieron a él, a Jesús, dos ciegos. Dos ciegos, si usted ve el versículo 27, aparecen dos ciegos cualquiera. Pero ya en el versículo 28 dice los ciegos. Ya aquí como diciendo, son los que acabo de mencionar. Ya aquí adquieren ya no son unos ciegos cualquiera que aparecieron como en el versículo 27, sino aquí ya son los ciegos, los del versículo 27. Bueno, espero no haber hecho un enredo. No me puedo detener más en eso. Entonces buscamos tifli, ¿verdad? Y tifli es un adjetivo masculino plural nominativo que viene de tiflos. El paradigma de tiflos, tifli es como masculino plural nominativo. Aquí está, ¿verdad? No aparece en ningún otro lado, por lo tanto no hay duda que es masculino plural nominativo, haciendo referencia al sustantivo, ¿verdad? Pero dándole un gran énfasis a la ceguera. Son hombres ciegos, ¿entiendes? Al milagro en sí, el autor le interesa rescatar el milagro. El que era ciego realmente era una situación bien complicada y Jesús la va a sanar. Entonces los hombres ciegos dice que, luego aparece que, ¿verdad? Y lo buscamos en el diccionario, y que es una conjunción o un adverbio. Esta es la situación gramatical que aparece, puede ser una conjunción o un adverbio. Y, ¿verdad? Y, es decir, estamos hablando de una conjunción que está copulando dos oraciones. Y dice a ellos, ¿verdad? Seguimos con lo mismo. Y dice a ellos. Entonces, por eso es una conjunción coordinada copulativa, que une, copula. Y leggi lo escribimos en el cuadro, lo busco en el diccionario. Leggi, el verbo decir, ¿verdad? La gramática nos dice, la situación gramatical es que es un verbo, muy bien, que está en presente indicativo activo tercera singular. Y que viene del ego, que es decir, ¿verdad? Entonces, lego, aquí lo tenemos. Y vamos a ver, dice que está en presente, tiempo presente, modo indicativo, que es el verde. Voz activa, que es el amarillo, el sujeto realiza la acción. Y tercera singular. Lo conjugamos, tercera singular, ¿verdad? Yo digo, tú dices, él dice. Él dice. Dice y dice. No es necesario poner y él dice porque no lo usamos, pero bien se puede poner y él dice. Dice. Aftis. Aftis. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Buscarlo en el diccionario, escribirlo en el cuadro, ver la situación gramatical que tiene aftis. Dice que es un pronombre personal que puede ser masculino plural dativo o neutro plural. Bueno, vamos a explicar eso diciendo que viene del paradigma aftos, ¿verdad? Y que puede ser masculino plural dativo o neutro plural dativo. Yo escogí masculino plural dativo. ¿Por qué? Ya se lo voy a explicar con el paradigma. Ese es el paradigma aftos. Masculino plural dativo. Aftis, aquí lo ve. Es el mismo, ¿verdad que sí? Es el mismo. Pero también aparece en el neutro plural dativo. ¿Lo ve? Y entonces tenemos que ver quién es el antecedente. Dice a ellos. ¿Quién dijo a ellos? Jesús. Dijo a ellos Jesús. No los discípulos, ni las mujeres, ni nadie. Dice a ellos. Dice a ellos. Y luego agrega o Jesús. Bien hubiera omitido Jesús. Dijo a ellos Jesús. Pero no lo omite. ¿Por qué no lo omite? Porque puede darse el caso de que no fue Jesús el que se los dijo, sino otra persona. Entonces, el autor quiere asegurarse de que entendamos que el que le dijo a los ciegos fue Jesús. ¿Está bien? Así de sencillo. Además,
la importancia de Jesús en el milagro. La importancia de Jesús. Así como enfatiza aquí el milagro, aquí va a enfatizar quién hace el milagro. Dijo a ellos Jesús. Bien pudo haber escrito y dice a ellos, ¿creéis que puedo esto hacer? No. Intencionalmente está el nombre de Jesús. Y el nombre de Jesús con el artículo, ¿verdad? Intencionalmente. Entonces dice a ellos, Aftis, dice a ellos, ¿quiénes son ellos? Ellos son los ciegos, los hombres ciegos. Y hombres ciegos, usted recuerda que es masculino, por lo tanto es masculino. Por eso es masculino acá. Dice a ellos, oh Jesús, bueno, recordemos que lo buscamos en el diccionario, que ya sabemos que significa Jesús, y aparece oh Jesús, es decir, con su artículo, el sanador. Aparece el que va a sanar a los hombres ciegos. Y el diccionario me va a decir que es un sustantivo masculino singular nominativo, sustantivo, que viene de Jesús. Este es el paradigma. Entonces, aquí ponemos el paradigma y dice que es masculino singular nominativo o Jesús. Es esto, es sujeto de oración. O Jesús. Dijo el Jesús. ¿Verdad? ¿Qué es eso? Ahí está la traducción. Dijo a ellos el Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Pistébete. 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 Entonces lo primero que hacemos es, bueno, escribirlo en el cuadro para hacer el análisis. En segundo lugar, ver la situación gramatical que nos presenta el diccionario. Dice que es un verbo. Y en segundo lugar dice que es presente indicativo activo, segundo plural digo yo, pero puede ser presente indicativo activo, segundo plural, o presente imperativo activo, segundo plural. Si es presente indicativo activo, usted recuerda, el presente indicativo activo, yo creo, tú crees, él cree, vosotros creéis. Creéis, vea que viene el signo de pregunta, por lo tanto tiene que ser, creéis que puedo hacer, o un imperativo, creed, no va, ¿verdad? Entonces no hay duda que es un presente indicativo activo, segunda plural. Que viene de pisteu, el verbo creer, y puede ser creéis o creed, cualquiera de los dos, pero en este caso es el indicativo, modo indicativo, es decir, presente indicativo, no presente imperativo, y segunda plural, pistébete, aquí está. Creéis. Nosotros creemos, vosotros creéis, creéis. Creéis, aquí está. Pasamos la diapositiva y dice OTI. Viene OTI. ¿Qué es OTI? Buscamos OTI en el diccionario y lo escribimos acá. OTI es una conjunción. ¿Verdad? Son las señales de tránsito en un texto que yo llamo. Es una conjunción ya para todo el texto, ¿verdad? En este caso puede ser subordinada nominal o puede ser subordinada causal. ¿Qué? O cuando decimos porque nos salvó. Es o nominal o causal. En este caso es solamente nominal. ¿Creéis que? No porque, ¿verdad? No una inferencia. Por eso escogimos este. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Creéis que? Y viene díname. Díname. Lo buscamos en el diccionario, lo escribimos en el cuadro, díname. Buscamos la situación gramatical. Y vea qué importante porque díname es un verbo defectivo. Es un verbo defectivo, eso es muy importante tomarlo en cuenta. Presente indicativo medio o presente indicativo pasivo, ¿verdad? Recuerde que el presente se repite en medio y el pasivo es igual. Entonces, pero es defectivo. Defectivo significa que son un tipo de verbos que su forma es media o pasiva, pero su traducción es activa. Entonces,
Por ejemplo, aquí tenemos que viene de díname. Díname. Este es el paradigma, ¿verdad? Presente indicativo pasivo o presente indicativo medio. Primera singular. En medio, creéis que me puedo esta misericordia. En pasivo, creéis que soy podido esta misericordia hacer. Es defectivo. La otra opción es creéis que puedo, como viene en el diccionario ya. Creéis que puedo, es decir, en voz activa, aunque la forma sea media o pasiva. Aquí lo tenemos, presente, tiempo presente, modo indicativo, voz pasiva. Este color celeste indica que el sujeto recibe la acción. Si es media, el verde, que así mismo se hace la acción. Pero la voz activa es que el sujeto realiza la acción, que es en este caso, porque esto es un verbo defectivo. ¿Ve? Entonces viene primera singular, díname, yo puedo, tú puedes, él puede. Como si fuera uno de la voz activa. ¿Creéis que puedo? Luego sigue tofto. Tofto es un pronombre demostrativo. Dice el diccionario, lo escribimos acá. Que puede ser neutro, singular, nominativo, caso nominativo o caso acusativo. Ya les voy a explicar por qué puede ser nominativo o acusativo. Y viene de utos, el paradigma es utos, muy importante el paradigma, porque así usted busca todas las formas que tiene el Nuevo Testamento. Dice que es neutro, en primer lugar, este tofto es neutro. Puede ser este o puede ser este, neutro. ¿Por qué es neutro? ¿Por qué no escogió afti o utos o tofton? Bueno, escogió tuto, ¿verdad? Escogió tuto porque, bueno, es neutro, escogió tuto porque ese pronombre está haciendo referencia a un sustantivo. Ese pronombre esta se refiere, ¿qué es esta? ¿Esta qué? Esta, un pronombre demostrativo, esta, pero ¿qué es esta? Muestro. Esta es la misericordia, ¿verdad? Es misericordia, es eleos, ¿verdad? Es un sustantivo que está en neutro, singular, acusativo. ¿Cómo sé yo que esta misericordia, que es misericordia, la palabra que está omitida, que no menciona, porque no es necesario? ¿Crees que esta puedo hacer? ¿Qué es esta? Porque ellos en el versículo anterior pidieron, Señor, ten misericordia. Misericordia hacia nosotros. Misericordia en el sentido verbal, aquí en sentido sustantival. Entonces, esta misericordia, hacer. ¿Es necesario poner misericordia? No es necesario. ¿Crees que esta puedo hacer? Porque tiene sentido cuando lo lees con el versículo 27. Que ellos le dijeron, misericordia con nosotros, Señor. ¿Ve? Entonces sabemos que es misericordia y que está omitido, ¿verdad? Está omitido. Mire, pero tiene que estar en esta otra, perdón. Eleos. Esta misericordia, eleos, ¿verdad? Que esta es la que está omitida, que es un sustantivo neutro, singular, acusativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tofton está en neutro, singular, acusativo. Y usted me puede decir, ¿por qué usted considera, y vámonos atrás otra vez, que es acusativo y no es nominativo? Bueno, esta misericordia, vamos a hacerlo aquí en el español, y si usted quiere, tofto pise, ¿verdad? Si usted quiere, tofto, sí, porque esto es una sorda. La taf es una sorda y entonces esto se lee como F. Tofto. Es importante preguntarle hacer. ¿Qué hace?
¿Qué hace la misericordia? ¿Qué hace? ¿Creéis que puedo? Bueno, aquí no, el verbo es puedo. Yo puedo. Jesús. ¿Creéis que yo puedo? ¿Qué puedo hacer? Esta misericordia. Entonces, en este caso, si lo tomamos solito, así sí. Pero si lo tomamos con el verbo poder, ¿verdad? Entonces, este puedo es el sujeto y esto es lo que se llama el complemento en la oración. Entonces, viene a ser, en el caso del griego, el acusativo. Es decir, o es sujeto de oración, que en este caso no lo es, porque es yo el sujeto, que es Jesús, y la misericordia que va a hacer es el predicado de la oración. Por eso es acusativo. Bueno, espero que me haya entendido. Ahí sí aplicamos lo que se llama la sintaxis. Bueno, entonces tenemos que en neutro singular acusativo, que es to, eleos o helios, no viene el artículo ni viene nada de eso, está omitido porque no es necesario. ¿Crees que esta puedo hacer? Esta misericordia. Y ya explicamos por qué acusativo. Luego aparece hacer, pise, lo buscamos en el diccionario, esta, pise, lo escribimos en el cuadro y es un verbo, pise es el verbo hacer, es un verbo que viene de pieo. Y pieo en auristo infinitivo activo. Entonces, auristo infinitivo es este color rosadito después del verde y es este. Auristo infinitivo activo. Y sencillamente se hace como un infinitivo nuestro, hacer. Hacer, así se traduce. Hacer. En el infinitivo del presente es estar haciendo. Yo hago esa diferencia entre el infinitivo del presente y del auristo. Estar haciendo. Y de hecho es estar haciendo. Bueno, aquí pieo, que es el auristo infinitivo activo y que se traduce a hacer. Legusin, luego viene legusin, que lo primero que hacemos es buscarlo en el diccionario. Legusin. Escribirlo en el cuaderno así. Si usted no va escribiendo, usted no va entendiendo nada. Tiene que ir escribiendo para ir entendiendo. Legusin es un verbo, pero también a veces es participio. En este caso aquí es verbo, ¿verdad? En el verbo es diciendo, diciendo para él. Y aquí es dicen, ¿verdad? Nosotros lo tomamos como verbo. Entonces, el verbo, dice el diccionario, que es un presente indicativo activo. Tercera plural. ¿Ve? Dicen. Dicen. Vamos a ver. Viene del paradigma Lego. Buscamos Lego y buscamos el presente indicativo activo, tercera plural. Presente, tiempo presente, modo indicativo. Activo, estamos en la voz activa. El sujeto realiza la acción, tercera plural. Nosotros decimos, vosotros decís, ellos dicen. Dicen, ¿vio? Es facilito. Dicen, aftó, lo escribimos acá, lo escribimos acá. Buscamos en el diccionario, vemos la situación gramatical. Dice que es un pronombre personal que puede ser masculino singular dativo o neutro singular dativo. Yo escogí masculino singular dativo. ¿Por qué? Bueno, el paradigma es aftos. Por esto. Aquí está aftos. Masculino singular dativo o neutro. Puede ser masculino o puede ser neutro. Puede ser masculino o puede ser neutro. Lo vemos el pronombre personal en el dativo es aftó y aftó. Puede ser cualquiera de los dos, ¿cierto? Dicen para él.
¿Quién era él? Dicen para él. Es decir, para Jesús. Los ciegos le dicen a él, a Jesús. Jesús es masculino, por lo tanto es masculino singular dativo. Dicen para él, ne, en este caso es una partícula. La gramática es una partícula enfática con mucho énfasis. Sí, ¿verdad? Que no solo es el énfasis, es una partícula, bueno, es una partícula y es parte de las categorías gramaticales que no tienen número, no tienen género, no tienen, es decir, no se conjugan, no tienen declinaciones, etc. Entonces tenemos que sí, nada más, una partícula sí, partícula enfática, nada más, ¿verdad? Y luego aparece la palabra Kyrie. Kyrie, que curiosamente la situación gramatical es su sustantivo, que es masculino singular vocativo. El vocativo significa una expresión también demasiado fuerte. Sí, Señor. Con una gran emoción ellos dijeron sí, Señor. Que ellos sí tenían fe de que Jesús los podía curar. Había una gran fe. No solo sí, Señor, no. Era una fe expresiva, fuerte. Por eso el vocativo, que viene aquí, ¿verdad? El Kyrie, aquí, el Kyrie, distinto a todo lo demás, no hay duda, ¿verdad? Kyrios, porque este es el paradigma. Y ahí termina, mis queridos hermanos, la traducción de Mateo 9:28. Hemos aprendido muchas cosas de cómo el griego se escribe para hacer traducciones de cualquier texto que podamos hacer. Que el Señor me los bendiga ricamente y nos vemos en el 9:29.